Hola, ¿qué tal? Soy el detective Miguel Ángel Mariolino. Hace 30 años que me dedico a esta actividad. Actualmente soy gerente de la Academia de Detectives Privados Newbery, donde formamos detectives en todo el país, en países limítrofes inclusive. Y el motivo de este video tiene que ver para advertirle a la gente, a futuros clientes que podamos tener los detectives, de las estafas y fraudes que se están cometiendo mediante el uso de Internet, en los avisos patrocinados de Google, AdWords. Si ustedes ven el avisito que dice que es un aviso patrocinado, sobre determinados detectives o se hacen pasar por detectives que prometen que le van a conseguir cualquier cosa. Por ejemplo, lo más común que pueden ver es WhatsApp, las conversaciones, el audio que le picha en el celular. Bueno, cosas que lamentablemente la gente en ese tipo de situación, con su problemática personal y su ansiedad, creen que es verdad, que se lo van a conseguir, que para empezar estamos hablando de un delito, ¿no? Eso es totalmente delictivo, digamos. Pero al margen de eso, tampoco se lo consiguen. Le sacan un dinero, le piden un dinero, y le van a conseguir los mensajes de texto, de WhatsApp, no le dan nada, le sacan, digamos, la seña, por decirlo, y no hay nada a cambio del dinero y es una pérdida. La verdad termina todo siendo una estafa y esta gente está manchando la profesión. Estamos quedando todos mal por algo que no tenemos nada que ver. Así que la idea es, con este video, prevenirlos con una serie de pautas que tenés que tener al momento de contratar. Por ejemplo, ustedes llaman al detective privado, piden una entrevista, lo hacen en un lugar físico, en un espacio físico, oficina, edificio de oficina, lo que se les ocurra, pero no en un café, no en un bar, en una confitería que te encuentro en el shopping, no, en un espacio físico, en una oficina. Y si está identificada la oficina, como nosotros tenemos identificado en la puerta de este lugar, con una chapa que dice quiénes somos, digamos la actividad, la empresa, entonces eso sería importante, para empezar que esté identificado el lugar. Segundo, le piden los datos personales al supuesto detective que lo va a atender, o al detective que lo va a atender, y que se identifique con una credencial. Si la pueden ver, y si le piden permiso, la puedo fotografiar, porque yo tengo que saber a quién contrato, quién es usted. Hoy con un celular le sacan una foto y ya tienen los datos de la persona que están contratando. Si le hacen un contrato de trabajo, bien. Si no quieren hacer un contrato de trabajo por ustedes o porque no les convence, no lo hacen. Pero sí le tiene que dar una factura. Le tiene que dar una factura donde dice los datos del detective, de la empresa, cuánto usted está abonando, porque eso tiene obviamente que pagar un impuesto por lo que usted está pagando. Entonces, le tiene que dar una factura con los datos, el quit, los nombres de la persona, con todos estos datos que estamos hablando, que usted se va a dar cuenta de lo que les quiero decir. Si se niega a darlo, bueno, ustedes sabrán qué hacer en ese momento, no tendría por qué negarse a dar una factura. O sea, son medidas que van a tomar ustedes para no sentirse que después fueron estafados y no saben ni, como me pasa a mí, que estoy cansado de atender gente que viene y me dice, sí, le pagué, le di el dinero, no me consiguió nada, no sé ni cómo se llama, me atendió en un lugar que ahora voy y no está porque era en una esquina, en un bar, en un café. No sean más víctimas, está lleno de gente damnificada. Entonces, prevención. Yo no tengo problema en dar la cara, en dar mi nombre y apellido, hace 30 años que estoy en esta actividad. Me podrán ver en internet, con videos, con charlas, con notas. A esta altura de mi vida lo hago, cuando empecé no hacía ese tipo de cosas. Y aparte tengo gente trabajando para mí que
para el que piensa, uy, está hablando, se muestra, da la cara, no va a poder trabajar, seguir a nadie. Hombre, yo ya hago poco eso, para eso tengo gente trabajando, y si lo hago, posiblemente también lo haga y no se den cuenta. Así que eso me lo ha dicho más de un periodista en una nota y después terminé siguiéndolo. Así que el tema es que no se crean los cuentos chinos. Es mentira lo de WhatsApp. Es mentira que le van a conseguir las grabaciones de audio y todo ese tipo de cosas. Aparte, unos precios que se tienen que dar cuenta. Unos valores que llaman la atención. Como si fuese tan fácil. El propio Estado, para hacer una intervención, para conseguir determinada información de este tipo, tarda meses y le cuesta, digamos, cuesta tiempo, y hay gente importante y autoridad importante firmando ese tipo de pedidos. Así que no crean en todo ese tipo de cosas. Hay una persona que lo van a ver, que dice Central no sé cuánto, lo voy a nombrar porque la verdad que estoy cansado de que venga gente a verme y que le diga que le pagó y no les hace nada, no les cumple para nada. Así que no le crean, no le crean. Crean en lo tradicional, en la formalidad de encontrarse con el detective en su oficina, en tener una charla previa, en ver si la persona inspira confianza para que ustedes le deleguen ese trabajo, y las cosas reales, las cosas que se pueden hacer, que estamos habilitados para hacer, un seguimiento, una investigación, una fotografía, una filmación, conseguir pruebas, pero no eso del WhatsApp es todo mentira, es todo mentira. Así que bueno, espero que esto sirva para que ustedes no caigan en las trampas de esta gente, y si quieren mencionarme que soy yo el que estoy diciendo eso, no tengo ningún problema en que ustedes le digan que vieron este video y que seguramente es mentira, que eso de WhatsApp, lo que le va a ofrecer, no le den dinero, no se lo paguen, no se lo paguen. Espero que esto sea útil. Nos estamos viendo.